Las teorías de Brian Forster han sido presentadas en varios capítulos de la serie Alienígenas Ancestrales, específicamente en el episodio 22 de la serie titulado Alienígenas y Antiguos Ingenieros, en el que Brian explica su hipótesis sobre los verdaderos constructores del muro de piedra del Templo del Sol en Ollantaytambo, y en el episodio 38 titulado Los misterios de Pumapunku, en el que Brian, acompañado de otros investigadores, analiza los precisos cortes y grabados encontrados en las sorprendentes piedras de Pumapunku. Alan Brain, totalmente de acuerdo contigo, la versión convencional u oficial de la historia del Perú antiguo no es demasiado convincente en varios aspectos, no solo en la antigüedad propuesta para Tiahuanaco. De acuerdo a tus investigaciones, ¿en qué época se habría realizado la construcción de Tiahuanaco? Brian Forster, en Miles opinión, las partes más antiguas de Tiahuanaco y Pumapunku tienen más de 10,000 años de antigüedad. Fueron construidas antes del final de la última glaciación porque lo que mucha gente no se da cuenta es que la glaciación no fue solamente el derretimiento de las capas de hielo en los polos, sino que fue un evento dramático que tuvo lugar en un periodo muy corto de tiempo, quizás en 1000 años. Durante la glaciación, hubo mucha actividad volcánica, posiblemente el eje de la Tierra fue alterado, muchos animales y plantas murieron y mucha gente murió. Estas estructuras megalíticas que se encuentran en Tiahuanaco y en el Valle Sagrado de los Incas y que no pueden haber sido construidas por los aymaras o los incas, son recordatorios o recuerdos de una cultura muy antigua que se extinguió. En el caso de Tiahuanaco y Pumapunku, luego de la construcción de estas estructuras, llegaron los aymaras y las encontraron, las habitaron y en algunos casos, construyeron sobre ellas. Lo cierto es que los aymaras realizaron muchas construcciones en Tiahuanaco, pero yo puedo distinguir, al menos, 3 periodos diferentes y 3 estilos de construcción diferentes. Las piedras con los cortes más precisos o más exactos son las más antiguas y pertenecen a lo que yo denomino el periodo Pumapunku. Luego vino el periodo Tiahuanaco, y posteriormente el periodo de lo que se denomina como la civilización Tiahuanaco, hace 3,000 años. Brian Forster, Alienígenas Ancestrales Tiahuanaco Cuzco Cráneos alargados Pumapunku. Alan Brain. ¿Tienes una idea de cuál podría haber sido esta cultura, predecesora milenaria de los aymaras y los incas, que creó estas impresionantes construcciones de piedra? ¿Cabe la posibilidad de que estos constructores megalíticos hayan sido seres extraterrestres? Brian Forster, estoy casi seguro de que este no es el único planeta que alberga vida y que no es el único planeta que alberga vida inteligente. En Miles opinión, es muy posible que existan otras civilizaciones en nuestra galaxia que han llegado a la Tierra en el pasado remoto que probablemente se han mezclado con los primeros humanos. Este es uno de los temas principales de Miles investigación, y por eso es que estudio los cráneos alargados de la cultura Paracas, Cuzco y Tiahuanaco. La mayoría de los cráneos alargados son producto de deformaciones. Es decir, a los bebés se les alteraba la forma del cráneo para que obtuvieran esa apariencia craneal alargada. Sin embargo, hemos encontrado otros cráneos cuya capacidad craneal, es decir el volumen interno del cráneo, es 25% más grande que el volumen interno del cráneo de un humano promedio. Es decir, se puede alterar la forma del cráneo pero no se puede incrementar la capacidad craneal. Brian Forster, Alienígenas Ancestrales Tiahuanaco Cuzco Cráneos alargados Pumapunku. Hay otras características físicas como que estos cráneos pesan 25% más de lo que pesa el cráneo de un humano promedio. Además, algunos de estos cráneos tienen 2 agujeros en la parte de atrás que parecen haber sido utilizados como punto de entrada por el sistema nervioso o el sistema sanguíneo. Estos agujeros no se encuentran en un cráneo humano normal. Ver foto de abajo. Mis investigaciones con estos cráneos alargados sugieren que existió una raza antigua de humanos que no eran Homo sapiens sapiens como nosotros pero que eran muy cercanos a nosotros genéticamente y que gracias a esa similitud genética eran capaces de mezclarse con humanos normales. Con el tiempo, la población de esta raza de seres que tenían el cráneo alargado desapareció o se extinguió y por eso es que, hoy en día, ya no vemos ninguno de ellos.
En Miles' opinión, estos cráneos alargados pertenecen a los descendientes de esta raza o civilización perdida de constructores megalíticos. Es como que unos seres llegaron a la zona de Tiahuanaco, construyeron estas estructuras encontradas en Pumapunku y utilizaron el lugar como una especie de fábrica para posteriormente abandonarlo. Luego, otra cultura llegó y utilizó las estructuras de piedra para otros propósitos. Brian Forster, alienígenas ancestrales Tiahuanaco Cuzco, cráneos alargados Pumapunku. De alguna manera, Pumapunku habría sido entonces una especie de fábrica construida por extraterrestres con un propósito que aún desconocemos. Brian Forster, es una teoría posible. Probablemente, el propósito fue procesar oro y otros metales. Cerca a la región en la que se encuentra Pumapunku hay muchos minerales como oro, plata y cobre. Además, parece que en el pasado un río fue desviado hacia la zona de Tiahuanaco y Pumapunku, y justamente para procesar este tipo de metales se necesita agua. Por eso, Miles teorías que unos seres antiguos procesaron metales en este lugar y cuando dejaron de usarlo, simplemente se fueron y lo abandonaron. Luego otras culturas adoptaron el aro a. Esto coincide con las teorías de Zecharia Sitchin, quien afirma que Tiahuanaco y Pumapunku fueron centros de explotación minera de los dioses sumerios llamados los Anunnaki, y también coincide con las investigaciones de Arthur Posnanski, 1873 a 1946, quien descubrió cuevas que según su teoría fueron usadas para extraer minerales y quien sostuvo que Tiahuanaco tiene más de 15,000 años de antigüedad. Brian Forster, Arthur Posnanski fue un brillante investigador boliviano y un hombre muy inteligente. Por supuesto, los académicos trataron de destruir su carrera inmediatamente porque él estaba pensando fuera de los marcos preestablecidos, fuera del paradigma y estaba destruyendo la reputación y el medio de subsistencia de los arqueólogos convencionales. Posnanski contempló profundamente a los restos arqueológicos de Tiahuanaco y Pumapunku. Yo aplaudo a Arthur Posnanski por su trabajo. Brian Forster, alienígenas ancestrales Tiahuanaco Cuzco, cráneos alargados Pumapunku. Posnanski. ¿Por qué crees que es tan difícil que es un historiador convencional o un académico acepte este tipo de teorías? Brian Forster, es difícil porque sus carreras están basadas en el hecho de pensar de una manera específica y sus profesores les han enseñado de una manera específica. Entonces, cualquier cambio radical como otorgarle a Pumapunku una antigüedad de más de 0,000 años, en lugar de la visión tradicional que le otorga 2,000 o 3,000 años, pone en riesgo a muchos de estos historiadores que han desarrollado sus carreras dentro de la visión tradicional y esto los asusta, mucho más si se empieza a desarrollar la evidencia que apoya estos cambios radicales. Existe el sistema de revisión por pares que es lo que los científicos deben hacer, pero yo creo que, en algunos casos, existen acuerdos sobre lo que se puede decir o no decir sobre, por ejemplo, la historia. Cualquiera que trate de salirse de lo acordado es automáticamente ridiculizado y algunas carreras han sido destruidas de esta manera. Alan Brain. Recuerdo un episodio de las primeras temporadas de Alienígenas Ancestrales, en el que explicabas tus teorías sobre las gigantescas piedras de granito del Templo del Sol de Ollantaytambo y sostenías que esa estructura no podía haber sido construida por los incas. Brian Forster, es cierto, eso fue durante la tercera temporada de Alienígenas Ancestrales. Hicimos un segmento de 20 minutos sobre Ollantaytambo y creo que es uno de los sitios arqueológicos más espectaculares no solo del Perú sino del mundo. He llevado a varios ingenieros a este lugar para que traten de descifrar cómo los habitantes del antiguo Perú podrían haber cortado en estas piedras de manera tan exacta y los ingenieros simplemente no tienen respuestas, se quedan anonadados. Brian Forster, alienígenas ancestrales Tiahuanaco Cuzco, cráneos alargados Pumapunku, pero el lugar al que te refieres es el Templo del Sol en Ollantaytambo, que está hecho de granito. Algunas de las piedras del Templo de Sol pesan más de 40 toneladas y las trajeron de una cantera elevada en la montaña que se encuentra al otro lado del río. Entonces, ¿cómo es que alguien, incluso con tecnología moderna, puede mover tantas piedras de ese tamaño hacia la parte baja de la montaña, cruzar el río y luego subirlas por varios cientos de metros al lugar donde se encuentra el Templo del Sol? Una vez más,
Esto hace que los ingenieros modernos contemplen el asunto con incredulidad, no tienen la más mínima idea de cómo se podría haber realizado. Alan Brain. Volviendo a Tiahuanaco, en la misma región donde están ubicados los restos arqueológicos se han encontrado dos objetos extraños que relacionan a los antiguos habitantes de esta región con los sumerios. El primero es la fuente magna, que es una vasija de barro que contiene símbolos muy similares a la escritura cuneiforme sumeria y cuya autenticidad aún se discute, y el segundo es el monolito de Pocotia, que según algunos investigadores está escrito en un lenguaje que podría ser clasificado como protosumerio. Además, algunos lingüistas como Emeterio Villamil de Rada han encontrado rastros del lenguaje sumerio en las lenguas quechua y aymara. ¿Es posible que los sumerios hayan llegado a esta parte del continente americano? Brian Foerster, es posible. Quizás los sumerios llegaron a la región de Tiahuanaco, quizás fue otra cultura que tenía un lenguaje similar al sumerio la que llegó a la región donde se encuentra Tiahuanaco. Lo que mucha gente no se da cuenta es que muy probablemente, hace miles de años, la gente era capaz de navegar alrededor del mundo. No se necesita mucha sofisticación para construir un bote con una vela que pueda cruzar el Atlántico o el Pacífico. Para navegar no se necesitan necesariamente instrumentos, lo que se necesita es saber cómo navegar guiándose por las estrellas, por la luna y el sol. Entonces, ese podría ser un signo evidente de que una cultura antigua, probablemente la sumeria, estuvo en el área de Tiahuanaco hace aproximadamente 6.000 años. Brian Foerster. Alienígenas ancestrales Tiahuanaco Cuzco cráneos alargados Puma Punku Pocotia monolito fuente magna cuneiforme Alan Brain. En el episodio de Alienígenas ancestrales, sobre Puma Punku estuviste en el área arqueológica de Tiahuanaco acompañado de otros miembros del equipo de Alienígenas ancestrales, tratando de descifrar cómo se podrían haber realizado los milimétricos cortes que se encuentran en algunas piedras. ¿Cuál es la opinión de los otros investigadores? Brian Foerster, estuve en Tiahuanaco con David H. Childress y Hugh Neumann. En agosto, volveré a Tiahuanaco con Christopher Dunn, autor de Giza Power Plant. Giza Planta de Poder, y con un grupo de gente. Christopher Dunn, quien es ingeniero y especialista en máquinas para realizar cortes milimétricos en diferentes tipos de materiales, llevará a Tiahuanaco una serie de equipos de medición para realizar sus investigaciones. Christopher Dunn ha estado en Egipto donde también hay rastros de tecnología antigua y está muy impresionado con Puma Punku. Él sabe lo que es una superficie plana y lo que es una curva precisa porque ha trabajado en la construcción de piezas para turbinas de avión. En Puma Punku, Christopher ha encontrado piedras que son casi perfectamente planas. Estas piedras solo tienen errores de 0.0001 a 0.0002 de pulgadas sobre lo que sería una superficie perfectamente plana. Esto no se puede lograr con martillos de piedra o herramientas arcaicas, esto requiere tecnología como la que tenemos ahora incluso más avanzada. Lo más fenomenal es que el estilo de Puma Punku, me refiero a este tipo de cortes tan precisos en la piedra que parecen haber sido hechos con algún tipo de maquinaria especial, no existe en ningún otro lugar del planeta. No hay nada semejante en Perú, Sudamérica o Egipto. Brian Foerster. Alienígenas ancestrales Tiahuanaco Cuzco cráneos alargados Puma Punku. Muy interesante Brian. En nombre de los lectores, de los divulgadores y de los fans de la serie Alienígenas Ancestrales, quiero agradecerte el haber compartido con nosotros tus investigaciones. Antes de despedirme, una curiosidad. ¿Cómo es que no te has interesado por las líneas de Nazca? Brian Foerster, estoy muy interesado en Nazca. En este momento, estoy solo a 3 horas de Nazca, me encuentro en el Museo de Historia de Paracas, en la oficina de su director, Juan Navarro, quien ha estudiado las líneas de Nazca por 15 años. Él sostiene que las figuras de animales de la pampa de Nazca fueron hechas por los habitantes de la cultura Paracas, no por los nazcas. Los nazcas llegaron a esta zona posteriormente y tomaron la pampa mientras los Paracas se extinguían. Los nazcas fueron los que hicieron las líneas, el sistema de líneas, pero no fueron quienes hicieron las figuras de animales que vemos en la pampa. Esto no hace más que profundizar miles de investigación en los habitantes del antiguo Paracas porque ellos ocuparon un territorio muy grande desde la costa,
pasando por Nazca y subiendo hacia las tierras altas del Perú. Un abrazo y mucha suerte, Brian. Brian Forster, alienígenas ancestrales Tiahuanaco Cuzco, cráneos alargados Puma Punku. Cabe destacar que, según Brian Forster, en agosto del 2011 se enviaron fragmentos de 5 cráneos alargados, aquellos con una capacidad craneal superior a la normal, a un laboratorio norteamericano para iniciar exámenes de ADN y de carbono 13. Los exámenes determinaron que en el ADN de estos cráneos existen elementos que no corresponden al ADN humano.